La noche estaba oscura y en calma, rota solo por el eco distante de sus propios pasos mientras Marco giraba en la esquina de su calle. Apenas había regresado de un largo viaje de negocios sin aviso, decidido a sorprender a Isabelle. Pero al acercarse a su casa, algo hizo que se detuviera en seco. Un automóvil desconocido, brillante bajo la tenue luz de la calle, estaba estacionado en su entrada. La incomodidad lo recorrió como un escalofrío helado, y en silencio apagó el motor de su coche, observando el reflejo de las luces titilando en los vidrios. Todo estaba quieto, pero la puerta entreabierta de su propia casa lo llenó de una tensión que no esperaba. Había algo inusual en esa imagen, una invasión imperceptible en el espacio que había creído seguro, inviolable. Casi en piloto automático, Marco avanzó hacia la puerta, sintiendo su respiración pesada y un nudo creciente en su pecho. Cruzó el umbral en silencio, sin hacer sonar sus llaves, sin anunciar su regreso. Se detuvo unos segundos en la entrada de la sala, y fue entonces cuando lo oyó una risa baja, casi ahogada, un sonido que no debía estar allí. Las copas de vino sobre la mesa reflejaban destellos débiles en la penumbra, y en el aire, un murmullo lejano de palabras dichas en confianza. El tiempo pareció detenerse y en ese momento Marco supo que ya nada volvería a ser igual. Marco se movió lentamente, cada paso un acto de cautela. Avanzaba a través de la casa en penumbra, notando cómo las sombras se alargaban en las paredes, envolviendo la escena en un aire siniestro y sofocante. Sus ojos se deslizaron hacia las copas de vino en la mesa, el rastro del vino tinto aún fresco, como una prueba tangible de su propia traición. Isabelle, su esposa, estaba allí, sentada en el sofá junto a un hombre que él no conocía. El extraño se veía a gusto, relajado, con el brazo descansando sin esfuerzo sobre el respaldo del sofá, casi como si estuviera en su propia casa. Marco sintió cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula, el calor subiendo por su pecho como un fuego silencioso. Con un control sobrehumano, contuvo el impulso de irrumpir en la sala y exigir una explicación. En cambio, permaneció en las sombras, observando la escena con el rostro en sombras, sus emociones mezclándose en una tormenta de ira, incredulidad y humillación. Desde su posición, podía ver la expresión de Isabelle, su sonrisa relajada, y cómo le lanzaba miradas cargadas de complicidad a aquel hombre. Esa misma mirada que alguna vez había sido solo para él. Los dos no parecían haberse percatado de su presencia. El hombre de aspecto confiado y seguro, con una actitud que irradiaba despreocupación, dijo algo en un tono bajo, y ella se rió. Era una risa suave y familiar que Marco conocía bien, una risa que él había escuchado durante años, un sonido que había llegado a ser parte de su vida diaria, de sus momentos de felicidad y amor. El sonido de la risa de Isabelle ahora compartida con otro, le resultó insoportable. Marco sintió que algo se rompía dentro de él, como una cuerda que se deshilacha hasta que finalmente cede. Recordó los años de sacrificio, las largas noches de trabajo, los viajes constantes para asegurarles un buen futuro, todas esas decisiones hechas en nombre de un amor que ahora se disolvía ante sus ojos. No podía soportarlo más. Dio un paso adelante, su presencia finalmente advertida cuando el sonido de sus zapatos hizo eco en la sala. Isabelle se giró hacia él con una mezcla de sorpresa y algo que no esperaba ver, una frialdad, una indiferencia que apenas logró ocultar. «Marco», dijo ella, con una calma que bordeaba en la arrogancia, como si el verlo allí no fuera más que una molestia. El hombre en el sofá se limitó a mirarlo de arriba abajo con una ligera sonrisa, sin moverse, como si no hubiera motivo para preocuparse. «¿Quieres explicarme esto?», preguntó Marco, su voz baja y tensa. Isabelle suspiró, como si estuviera a punto de explicarle algo trivial, algo que él debería comprender sin necesidad de escándalos. Se levantó, ajustando el borde de su vestido con un gesto calculado y elegante, y con una serenidad que lo dejó helado, le lanzó una mirada sin arrepentimiento. «Marco, no hagamos una escena», dijo ella, cada palabra medida, casi mecánica. «La verdad es que él me entiende, Marco. Me escucha, me comprende de una forma que tú nunca pudiste». Cada palabra era como un golpe, uno tras otro. Isabelle hablaba con una frialdad que no dejaba espacio para la duda ni para la esperanza. Marco la miró, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que había amado, de la persona que había jurado estar a su lado. Pero en su lugar solo vio a alguien que ya no estaba allí, una desconocida que lo miraba con indiferencia, como si fuera él el extraño en su propia casa. El silencio cayó entre ellos, pesado y tenso, interrumpido solo por el sonido de su respiración agitada. Marco sintió como una calma glacial se apoderaba de él, algo más profundo y oscuro que la ira. Sabía, en ese instante, que todo había cambiado. Las palabras de Isabel lo habían llevado al límite, y ahora la única certeza que tenía era que ella iba a sentir lo mismo que él estaba experimentando. Marco permaneció en silencio, el peso de las palabras de Isabelle hundiéndose como una piedra en su pecho. La calma aparente en su rostro apenas ocultaba la marea de emociones que le golpeaban desde adentro. Enfrente suyo Isabelle lo miraba,
expectante como si ya hubiera asumido que él, fiel y complaciente, simplemente aceptaría la situación y se retiraría en silencio. Así que, ¿te comprende?, murmuró Marco, cada palabra arrastrándose por su garganta, cargada de sarcasmo y una ira contenida. Isabelle lo observó con desdén, una chispa de fastidio en sus ojos como si no tuviera tiempo para responder a preguntas tan obvias. Sin mirarlo, volvió su atención al hombre junto a ella, que ahora sonreía con una seguridad desvergonzada. El hombre ni siquiera se molestó en apartar la mirada, como si considerara que Marco no era más que un espectador incómodo en un momento que ya no le pertenecía. Sí, Marco, respondió ella al fin, su tono casi condescendiente. Él me comprende. Me escucha, me aprecia, cosas que tú ya no haces. Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo gélido en la voz de Isabelle, algo de inhibitivo. Durante años, él había soportado la distancia que a veces sentía entre ellos, atribuyéndola a las presiones del trabajo o a los inevitables roces de la vida en pareja. Pero ahora, mirándola a los ojos, supo que esto había sido mucho más profundo, más planificado. ¿Y qué esperas que haga, Isabelle? ¿Que me retire y los deje continuar?, preguntó Marco, su voz calmada, pero con una dureza inusual. Ella parpadeó, ligeramente sorprendida por su tono, pero enseguida recuperó su postura altiva. Dio un paso hacia él, y su expresión cambió, como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. Marco, seamos adultos, por favor. Esto no tiene por qué convertirse en un drama, dijo, cruzando los brazos con una actitud imperturbable. Esto ha estado mal durante mucho tiempo, y tú lo sabes. Marco sintió un impulso oscuro surgiendo en su interior, una necesidad de hacer que ella sintiera al menos una fracción de la traición y el desprecio que ahora se agolpaban en su pecho. Pero se controló, obligándose a mantenerse en calma, dejando que la frialdad de su voz transmitiera lo que su ira contenida no podía. No, Isabelle, creo que tú eres la que no entiende, respondióle en un susurro, sus palabras suaves, pero llenas de amenaza. Este no es un momento que puedas simplemente controlar, cerrar y olvidar, porque esta historia no va a terminar como tú piensas. Isabelle soltó una risa seca, como si sus palabras fueran una simple exageración, una reacción infantil a su inevitable pérdida. No parecía tomarlo en serio, ni siquiera un poco. Incluso lanzó una mirada rápida al amante a su lado, como si buscara confirmación de que Marco no era una amenaza real, solo un obstáculo temporal. Pero Marco continuó, avanzando un paso más, su voz apenas un murmullo que, sin embargo, cortaba el silencio como una hoja afilada. No voy a olvidarlo, Isabelle. Y no, esto no terminará aquí. Vas a entender lo que significa perder todo aquello en lo que alguna vez confiaste. Su mirada se oscureció mientras la observaba. Te aseguro que no vas a encontrar la paz tan fácilmente. Isabelle sintió un ligero escalofrío ante su tono, algo que no logró ocultar, y por un segundo, la seguridad en sus ojos pareció tambalearse. Pero, en lugar de retroceder, fingió indiferencia, respondiendo con la misma arrogancia de siempre, como si las palabras de Marco no fueran más que una molestia insignificante. Haz lo que tengas que hacer, Marco. No puedes cambiar lo que siento, ni lo que quiero. Sin decir más, Marco le lanzó una última mirada, profunda y cargada de resentimiento, antes de dar media vuelta y dirigirse a la puerta. No se dignó a mirar atrás, ya no era el hombre de antes, el hombre que habría implorado o pedido explicaciones. Algo en él se había roto, algo que ella jamás podría reparar. Al salir de la casa, una idea comenzó a tomar forma en su mente, una determinación fría y calculada que crecía con cada paso. Mientras Marco se alejaba de la casa, cada paso resonaba en su mente como un eco interminable. Sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo, pero en lugar de desbordarse en ira, esa energía se concentraba en una resolución gelida y meticulosa. No había lágrimas, no había súplicas. Ya no había lugar para la tristeza, ahora solo quedaba la frialdad de un propósito claro. Isabelle iba a entender, de una manera que jamás podría imaginar. De pie junto a su auto, Marco miró la casa en silencio, recordando todo lo que había construido allí, lo que había sacrificado por ese lugar y esa relación. La confianza que ahora yacía destruida era el cimiento de los años que él, con paciencia, había dedicado a construir un futuro para ambos. Y todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios, ahora parecían nada, reducidos a cenizas por la traición y la indiferencia de su esposa. Apretó el volante, sus nudillos blancos, mientras los recuerdos se arremolinaban en su mente, los planes de futuro, las noches compartidas, las promesas de una vida juntos. Pero cada una de esas imágenes se fue desmoronando en la medida en que la realidad se imponía. Isabelle y ese hombre en su sala, sin vergüenza, riéndose, mirándolo como si él fuera un intruso. Como si no importara. Marco encendió el auto y salió de la entrada lentamente, observando la casa hasta que se desvaneció en la distancia. No iba a confrontarla más. No iba a darle el placer de verlo enfurecido ni a permitirle que tergiverse la situación, poniéndose en el papel de víctima. En lugar de eso, comenzó a idear un plan,
un método para desmantelar lo que Isabelle más valoraba. No iba a ser una reacción impulsiva, ni una represalia momentánea. Esta sería una retribución calculada, una que ella nunca vería venir. Esa noche Marco no regresó al hogar que había compartido con Isabelle. En cambio, condujo hasta un pequeño apartamento que usaba en ocasiones de trabajo, un lugar discreto donde sabía que podría pensar sin interrupciones. Al llegar, se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su expresión severa y controlada. Empezó a investigar, sumergiéndose en la vida que Isabelle había ocultado detrás de su fachada de esposa perfecta. Horas después, Marco descubrió los detalles que necesitaba, los mensajes y las transacciones financieras que Isabelle había mantenido en secreto. Un pequeño fondo privado que ella había estado alimentando en los últimos meses sin que él se diera cuenta. El dinero, escondido en una cuenta bajo su nombre de soltera, le dio a Marco una idea precisa de cuánto tiempo había estado planeando esta doble vida. Su teléfono vibró de repente. Miró la pantalla y vio que era un mensaje de Isabelle. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Marco esbozó una sonrisa amarga, sabiendo que ella estaba comenzando a sentir los efectos de su ausencia. Pero decidió ignorarlo, no iba a ser tan fácil para ella. Cerró el portátil, y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control. Sabía que Isabelle y su amante pensaban que él solo era un obstáculo pasivo en su camino, una persona de la que simplemente podían deshacerse sin consecuencias. Pero no tenían idea de lo que él estaba dispuesto a hacer. Al día siguiente, Marco se preparó para tomar el siguiente paso. Primero, fue al banco y, con su conocimiento de las finanzas compartidas, realizó movimientos estratégicos que dejarían a Isabelle sin acceso a ciertos fondos conjuntos. Después, programó una cita con un abogado conocido por su agresiva defensa de los derechos de sus clientes en casos de infidelidad. Mientras conducía de regreso, Marco sintió una satisfacción sombría creciendo en su interior. Esta era solo la primera etapa, Isabelle aún no comprendía la magnitud de lo que había desatado. La mañana siguiente, Marco se levantó temprano, la mente fría y calculadora mientras repasaba sus siguientes movimientos. Había dormido poco, pero la fatiga parecía no afectarlo. El dolor y la confusión que lo habían embargado la noche anterior ahora eran reemplazados por una firmeza de acero. Esta vez, él no iba a ser el que sufría en silencio. Su primera parada fue en el despacho de su abogado, un hombre conocido por su astucia y su habilidad para manejar casos complicados. Marco le expuso la situación con calma, omitiendo los detalles emocionales y concentrándose en lo práctico. Su abogado escuchó atentamente, tomando notas mientras Marco detallaba la traición de Isabelle y sus pruebas, las transacciones secretas, los mensajes que había encontrado y el testimonio de su propia presencia al presenciar la infidelidad. «Podemos utilizar esto a nuestro favor», Marco dijo el abogado, sin rodeos. «La infidelidad de tu esposa nos da una ventaja considerable en las negociaciones. Dependiendo de cómo quieras proceder, podríamos asegurar que ella no reciba ni un centavo de más». Marco asintió satisfecho. Quería que Isabelle sintiera la misma desestabilidad que él había sentido al descubrir su traición, que entendiera lo que era perder el control sobre todo lo que había dado por sentado. Después de asegurarse de que el abogado tenía todos los detalles necesarios, se despidió y salió, sintiendo como una tensión acumulada comenzaba a aliviarse lentamente. Su siguiente paso fue aún más estratégico. Había encontrado los datos de contacto del jefe de Isabelle, un hombre al que ella había descrito como alguien que valoraba la imagen y la integridad por encima de todo. Era probable que Isabelle hubiera ocultado su aventura, temerosa de que su vida profesional también se viera afectada, si se descubrían sus dobles vidas. Marco sabía que, en cuanto este hombre supiera de su comportamiento, la reputación de Isabelle en su trabajo estaría en juego. Con una sonrisa helada, redactó un correo detallado y conciso, adjuntando pruebas clave de la infidelidad y de las transacciones dudosas. No hizo amenazas ni dio explicaciones innecesarias, simplemente planteó los hechos como eran, dejando que cada palabra transmitiera la frialdad de su determinación. Antes de enviar el mensaje, se detuvo unos segundos considerando las implicaciones. Luego, sin un ápice de duda, presionó enviar. Al salir del edificio, una brisa fría le golpeó el rostro, como si el mundo se alineara con su ánimo sombrío. El siguiente mensaje en su teléfono era de Isabelle. Esta vez, no era una simple pregunta, parecía estar al borde de la desesperación. «Marco, por favor, contéstame. No entiendo qué está pasando. ¿Dónde estás? Podemos hablarlo». Marco se quedó observando la pantalla un momento, como si su silencio mismo fuera una respuesta suficiente. Ya no era el hombre que solía responder a cada problema con paciencia y comprensión. Había dejado de ser el esposo tolerante que siempre se preocupaba por las necesidades de Isabelle, y ahora en su lugar, se levantaba alguien que no estaba dispuesto a permitir que se aprovecharan de él una vez más. Después de un momento, decidió responder, pero sus palabras fueron breves, secas, calculadas para perturbarla más que cualquier confrontación directa. «Isabelle, todo lo que hay que decir ya ha sido dicho.
Te veré pronto, pero no en los términos que imaginas. Envió el mensaje, sabiendo que esas pocas palabras serían suficientes para inquietarla. Al otro lado de la línea, Isabel estaba a punto de descubrir que la situación escapaba completamente de su control. Mientras el día avanzaba, Marco sintió que una nueva calma lo envolvía. El dolor de la traición aún estaba allí, pero ahora lo usaba como combustible, como una chispa que alimentaba su determinación. Isabelle había querido una vida aparte, y Marco se encargaría de asegurarse de que obtuviera exactamente eso, solo que en términos que ella nunca habría anticipado. Esa noche, desde su apartamento temporal, Marco miró hacia la ciudad iluminada y sonrió con frialdad. Era el principio del fin, pero no para él. Los días siguientes se desarrollaron como un cuidadoso juego de ajedrez, cada movimiento de Marco calculado con una precisión meticulosa. Isabelle intentó llamarlo varias veces, sus mensajes pasando de la desesperación a la súplica y finalmente al enojo. Marco los leía en silencio, sin responder, dejando que cada intento de contacto se hundiera en el vacío. Sabía que esta indiferencia era, en sí misma, un castigo. Isabelle estaba acostumbrada a que él la pusiera primero, a que siempre estuviera ahí para ella, sin importar lo que ocurriera. Ahora, su silencio era una barrera infranqueable que comenzaba a desmoronar la seguridad que Isabelle había construido en torno a sus enganos. Una mañana, mientras bebía café en el balcón de su apartamento temporal, Marco recibió un mensaje de su abogado. La demanda de divorcio ya estaba en marcha y, con las pruebas de infidelidad, su equipo confiaba en que Marco obtendría una resolución favorable. Isabelle, por su parte, no había tenido oportunidad de anticiparse, y Marco sabía que cada día de incertidumbre iba desgastando su confianza. Decidido a acelerar el proceso, Marco puso en marcha la siguiente fase de su plan. Recordaba bien el círculo de amigos y contactos de Isabelle, personas que valoraban las apariencias y los logros. Isabelle había construido una imagen perfecta de sí misma, una figura respetada y admirada en su entorno. Marco decidió que era el momento de desmantelar esa fachada. El fin de semana, organizó un encuentro casual con algunos de esos amigos en un café frecuentado por el grupo social de Isabelle. No mencionó directamente lo que había sucedido, pero con hábiles insinuaciones y un tono sereno, dejó caer fragmentos de la verdad. Comentarios casuales, detalles que parecían insignificantes pero que plantaban dudas en cada persona que lo escuchaba. Marco sabía que las sospechas crecerían por sí solas, en el círculo social de Isabelle las murmuraciones eran inevitables. A medida que avanzaba en su estrategia, Marco comenzó a notar los primeros efectos. Isabelle, acostumbrada a su rol de esposa impecable, ya no podía sostener la máscara con facilidad. Las llamadas se hicieron más frecuentes, los mensajes más desesperados, y finalmente, después de días de silencio, apareció en el despacho de su abogado, demandó una reunión urgente. Su abogado se lo notificó, y Marco, calculador, aceptó verla en persona. El encuentro se fijó para una tarde lluviosa. Marco llegó primero, tomando asiento en una sala de conferencias sencilla, fría, sin ninguna comodidad que facilitara la conversación. Observó su reflejo en el vidrio de la ventana, había algo diferente en su expresión, una dureza que antes no existía. La traición había transformado cada rasgo de su rostro en una máscara de autocontrol implacable. Isabelle entró con paso decidido, aunque sus ojos revelaban una mezcla de ira y ansiedad. Al verlo allí, tan tranquilo y distante, pareció tambalearse. No era el hombre al que había dejado atrás, ni el esposo fiel que siempre había aceptado sus caprichos. Frente a ella se encontraba alguien que ya no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. Marco comenzó, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres lograr con todo esto? Él la miró, su expresión tan gelida que ella no pudo sostener su mirada. Finalmente, después de un largo silencio, respondió con una calma que la desarmó por completo. ¿Qué quiero? Repitió, con un tono que rozaba la indiferencia. Quiero que entiendas lo que has perdido, Isabelle. Quiero que sientas lo que significa ser traicionada y despreciada. Quiero que vivas con la misma incertidumbre y dolor que tú me causaste. Isabelle intentó replicar, pero su voz se quebró. Sabía que ya no tenía control, que Marco no estaba dispuesto a aceptar ninguna explicación, ninguna justificación. Por primera vez en años, era ella quien estaba en desventaja, atrapada en una red que ella misma había tejido. «No puedes hacerme esto», susurró, tratando de recuperar algo de su vieja confianza. Marco la miró fijamente y con una frialdad implacable, le dijo. «Isabelle, esto ya está hecho». Cada palabra retumbó en la habitación, pesada e irreversible. El impacto de esas palabras resonó en la habitación como un golpe sordo. Isabelle, inmóvil, trató de procesar lo que estaba ocurriendo, la realidad de que Marco, su esposo leal y predecible, se había convertido en alguien implacable y desconocido. Durante años, había confiado en que él la seguiría queriendo sin importar lo que hiciera, que su amor por ella era incondicional. Pero el hombre que tenía frente a sí estaba lleno de una determinación fría, impenetrable, y ya no era el mismo esposo que ella creía manipular.
Marco permanecía en su asiento, observándola sin emoción, cada fibra de su ser irradiando una fuerza silenciosa. Isabelle abrió la boca para hablar como si intentara encontrar las palabras adecuadas, pero su voz no logró salir al principio. Finalmente, con un tono desesperado y algo de incredulidad, logró decir: Marco, por favor, hemos pasado años juntos. Esto no tiene que terminar así, podemos arreglarlo. Marco dejó escapar una risa seca sin humor, que resonó en la sala como un eco mordaz. ¿Arreglarlo?, repitió, con una incredulidad evidente. Isabelle, tú fuiste quien rompió todo lo que teníamos. Fuiste tú quien decidió que lo nuestro ya no era suficiente. No hay nada que arreglar. Solo hay consecuencias, y ahora te toca enfrentarlas. Isabelle lo miraba, sintiendo por primera vez el peso de sus propios actos. Quiso excusarse, hablar de la soledad que había sentido, de cómo la atención de aquel hombre la había hecho sentirse deseada, especial, pero sabía que, frente a Marco, esas excusas se sentían huecas, vacías. Él había estado allí, había trabajado incansablemente por su futuro, por esa relación. Lo que había hecho ella, en cambio, era destruir todo aquello que él había construido. Tragando saliva, Isabelle intentó un último intento desesperado, acercándose un paso más, intentando apelar a lo que quedara de sus sentimientos. Marco, sé que cometí errores, pero tú y yo, su voz se quebró un momento, los ojos llenos de lágrimas. Hay años de amor entre nosotros. No puedes desecharlo así, como si no significara nada. Marco la miró fijamente, su rostro inmutable, como si cada palabra que ella decía no fuera más que viento en la tormenta de emociones que había aprendido a contener. Por fin, después de un silencio que pareció eterno, respondió: Ese amor murió, Isabelle, la noche en que decidiste traicionarlo. Su tono era tan bajo que parecía un susurro, pero sus palabras golpearon con la fuerza de una sentencia. Todo lo que construimos juntos tú misma lo destruiste. Ahora vete. No tienes nada más que hacer aquí. Isabelle se quedó paralizada, sus manos temblando mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Sin otra opción, finalmente se dio la vuelta y salió de la sala, su figura encorvada, derrotada. Marco la observó partir. Notando cómo su silueta se desdibujaba, cada paso alejándola más de su vida y confirmando que la distancia entre ellos era ya insalvable. Al quedarse solo, Marco sintió una extraña paz. La ira se había disipado, reemplazada por un vacío sereno, casi liberador. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que aquel capítulo había concluido. Isabelle había intentado quebrarlo, pero en lugar de eso, había despertado en él una determinación que ni siquiera él sabía que poseía. Esa noche, al regresar a su apartamento temporal, Marco se sentó en la oscuridad, observando la ciudad a través de la ventana, con una nueva claridad. Había perdido a Isabelle, sí, pero también había encontrado algo más importante, a sí mismo. El silencio de la noche envolvía el pequeño apartamento donde Marco permanecía sentado, la mirada fija en el horizonte iluminado de la ciudad. La calma que lo embargaba era extraña, como la quietud que sigue a una tormenta violenta. Había llegado al final de una larga lucha, una batalla silenciosa entre el dolor y la venganza que había librado en su interior desde el momento en que descubrió la traición de Isabelle. Esa noche, después de la confrontación final, se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder, pero también de que había ganado algo más valioso, la libertad. La traición de Isabelle, por devastadora que fuera, le había mostrado una verdad que había ignorado durante años, había pasado demasiado tiempo viviendo para los deseos y caprichos de alguien que nunca lo había valorado realmente. Ahora era libre para trazar un nuevo camino, uno en el que no tendría que depender de la aprobación o el afecto de alguien más. A la mañana siguiente, Marco comenzó a hacer los preparativos para dejar atrás la ciudad. El apartamento, lleno de las cosas acumuladas en su breve estancia, era el último eslabón que lo mantenía atado a un pasado que ya no quería recordar. Mientras empacaba sus pertenencias, encontró una antigua caja de fotos en la que aparecían él e Isabelle, sonriendo juntos en días que parecían pertenecer a otra vida. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia, un eco de lo que alguna vez había sentido. Pero rápidamente volvió a la realidad. Ese pasado ya no existía, se había desvanecido en el instante en que ella eligió destruir lo que habían construido juntos. Se deshizo de las fotos sin mirar atrás. Ahora lo único que le importaba era encontrar su propio camino. Había tomado una decisión: dejar el país. Tenía una oportunidad de trabajo en una empresa internacional, una oferta que había considerado y rechazado en el pasado por permanecer junto a Isabelle. Ahora, aceptarla le parecía no solo lógico, sino liberador. Todo lo que había construido en esta ciudad le parecía irrecuperable, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que ya no deseaba cargar sobre sus hombros. Antes de partir, Marco hizo una última parada. Se dirigió al banco y transfirió el resto de los fondos conjuntos a una cuenta nueva solo a su nombre. Había dejado suficiente en la cuenta de Isabelle para cubrir sus necesidades básicas, pero nada más.
Aún recordaba la frialdad con la que ella le había hablado sobre cómo aquel amante la hacía sentir comprendida. Marco había aprendido a dejar de buscar esa comprensión en los demás. La única persona que ahora le importaba comprenderse era a sí mismo. La llamada final que hizo fue su abogado. Le dio las instrucciones necesarias para que el divorcio avanzara sin dilación alguna y autorizó que todos los documentos fueran enviados directamente a Isabelle. No habría más confrontaciones, no habría más palabras vacías ni súplicas. Esta era la conclusión definitiva de su relación, el cierre que necesitaba para poder seguir adelante. No quedaba nada que atara a Marco a su antigua vida, excepto el último paso de firmar los documentos que lo liberarían de Isabelle para siempre. La partida se organizó con una rapidez que sorprendió incluso a Marco. Una semana después, con una sola maleta y sin despedidas, Marco abordó un vuelo hacia un destino distante. Mientras el avión despegaba, miró por la ventanilla y vio cómo las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia. Sintió una paz extraña, un alivio indescriptible al ver que todo aquello quedaba atrás, pequeño y ajeno. Al llegar a su nuevo destino, Marco comenzó a reconstruir su vida en una ciudad que no le recordaba a nadie ni a nada. Su trabajo le daba un sentido de propósito renovado, y poco a poco fue forjando amistades y una rutina que no dependían de nada ni de nadie. Cada día, su confianza crecía, la sensación de haber recuperado algo que había olvidado hacía mucho tiempo, el respeto por sí mismo. En sus ratos libres, exploraba la ciudad, disfrutando de la sensación de libertad que venía de vivir sin expectativas ajenas. Conoció a personas con las que compartió conversaciones profundas, pero sin la carga de los compromisos forzados. No había promesas ni la sombra de viejas heridas. Marco se permitía vivir, experimentando el mundo a su propio ritmo, por primera vez en años. El tiempo pasó y con él, las cicatrices de su relación con Isabelle comenzaron a sanar. Marco se dio cuenta de que su vida ya no giraba en torno a lo que había perdido, sino a lo que estaba construyendo. La traición de Isabelle había sido devastadora, sí, pero también le había dado el impulso para descubrir una fortaleza que desconocía. Ahora sabía que era capaz de comenzar de nuevo, que tenía la capacidad de definir su propio destino. Un día, mientras caminaba por un parque, observando cómo el sol se filtraba entre los árboles, Marco sintió una extraña y profunda gratitud. Había pasado por el dolor, por la furia y por la soledad, pero al final había encontrado algo más valioso que cualquier relación, una paz interior que venía de saber que ya no necesitaba a nadie más para sentirse completo. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sonrió.